Todo está hecho de átomos. Los átomos están compuestos por un núcleo de electrones. El núcleo está hecho de protones y neutrones. Dependiendo del número de protones, obtenés diferentes elementos. Por ejemplo, el hierro tiene 26 y el oxígeno 8. Si es hierro, tiene 26 protones. Si es oxígeno, tiene 8 protones. Si es carbono, tiene 6 protones. Si es nitrógeno, tiene 7 protones. Si es helio, tiene... La mecánica cuántica manda al átomo que todos conocemos a la mía y nos dice que en realidad un átomo se ve algo más así. Pero vamos a indagar en esto más tarde. Los átomos poseen múltiples capas de electrones. Los electrones que se encuentran en la capa más externa se llaman electrones de valencia. El 90% de la química existe por estos malditos hijos de remil. Todos los elementos están ubicados en la tabla periódica, y los que comparten la misma columna tienen el mismo número de electrones de valencia. O sea, el hidrógeno tiene el mismo número de electrones de valencia que el litio, por ejemplo. Para los grupos principales, el número de electrones de valencia es simplemente el número de la columna, de 1 al 8. Esto aplica para todos menos el helio, porque está chiquito como para tener 8 electrones. El resto de elementos, bueno, sí, digamos que también tiene un patrón, pero es un desastre. Los elementos de un mismo grupo tienden a tener comportamientos similares. Por ejemplo, los metales del grupo 1, o sea, metales alcalinos, tienen estas cosas en común. Poseen un electrón de valencia, son suaves, o sea, squishy, son metales brillosos y todos reaccionan con básicamente cualquier cosa. Todos los elementos de la misma fila tienen el mismo número de capas. Este número incrementa de arriba hacia abajo. La masa de los átomos incrementa de izquierda a derecha, a medida que van adquiriendo más protones, electrones y neutrones. Estos últimos son los que forman los tan mencionados isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento pero que poseen cantidades diferentes de neutrones. La mayoría de estos isótopos son inestables y se descomponen liberando radiación ionizante. Si un átomo tiene la misma cantidad de electrones y protones, es neutro. Si tiene más electrones que protones, tiene carga negativa. Y si tiene menos electrones que protones, tiene carga positiva. Los átomos con carga se llaman iones. Si la carga es positiva, se llaman cationes. Y si es negativa, se llaman aniones. Bueno, pasemos a la parte interesante. Dos o más átomos unidos forman una molécula. Y hay muchas formas de escribir moléculas. Por ejemplo, la fórmula molecular, en donde contamos cuántos átomos hay en la molécula y los ponemos como subíndices. Pero esta forma tiene un problema. Miremos estas dos moléculas. Poseen la misma fórmula molecular, pero claramente son distintas. Son isómeros. Enseñar esta diferencia es importante porque la estructura es lo que separa a los diamantes del carbón y el grafito. O sea, el diamante básicamente es una Taylor's version del carbón. Otra forma mucho más detallada de representar la estructura de una molécula es utilizando la estructura de Lewis, que enseña a los electrones de valencia como puntos y a las uniones como líneas. Esta estructura también nos va a ayudar a entender cómo se unen los átomos. A ver, digamos que todo en el universo quiere llegar a un estado energético menor. Por eso una bola, en una colina por ejemplo, va a caer por sí misma, porque pasa de un estado de mayor a menor energía potencial. Esta moda también aplica a los átomos, donde para ellos el estado de menor energía es cuando tienen la capa de electrones completa. Casi siempre los átomos están completos cuando tienen 8 electrones en su última capa, o 2 en el caso del hidrógeno y helio. Si se fijan en la tabla periódica, todos los gases nobles ya tienen su capa externa completa, por eso no reaccionan con nada. Si dos átomos no tienen una capa externa completa, pero pueden conseguirla compartiendo electrones, lo van a hacer. Cuando se comparten electrones, se dice que hay un enlace covalente. Estos enlaces también son causados por la atracción del núcleo de un átomo y los electrones de otro átomo. La fuerza con la que el átomo tira de los electrones se llama electronegatividad. En la tabla periódica, la electronegatividad incrementa desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. O sea, siguiendo esto, el flúor tiene la mayor electronegatividad, o sea, el chabón está re desesperado por un electrón. Si la diferencia de electronegatividades es mayor a 1.7, obtenemos un enlace iónico. Un buen ejemplo de esto es el cloruro de sodio, o sea, la sal. El cloro haría lo que sea por un electrón, mientras que el sodio tiene justo uno que le sobra y se lo quiere resacar de encima. Entonces va, se lo da al cloro y ambos están felices. Aparte del enlace covalente iónico, también tenemos el enlace metálico, en el cual básicamente tenemos muchos núcleos con carga positiva que están rodeados por electrones que se van moviendo por ellos. Este enlace es el responsable de que los metales sean como son, o sea, que transmitan bien la electricidad, que transmitan bien el calor, que sean brillosos y que se pueden deformar. Si la diferencia de electronegatividades es menor a 0.5, se dice que los electrones se comparten de forma igualitaria. Si la diferencia es mayor a 0.5 pero menor a 1.7, uno de los elementos está tirando de los electrones bastante fuerte. No lo suficientemente fuerte como para robarle un electrón al otro átomo, pero sí lo suficientemente fuerte como para acercarlo, haciendo un enlace covalente polar. Un ejemplo de esto es el agua. El oxígeno tiene una alta electronegatividad comparado al hidrógeno.
Esto significa que el oxígeno tira tan fuerte de los electrones del hidrógeno que medio que le pertenecen al oxígeno. Este exceso parcial de electrones le da una carga parcial negativa al oxígeno y por ende una carga positiva a los hidrógenos. A estos dos polos que se forman, o sea el negativo y el positivo, se les llama dipolo eléctrico. Todas las moléculas que posean este dipolo eléctrico pueden interactuar entre sí, como si fuesen imanes que se atraen, digamos. Estas fuerzas que actúan en las moléculas se llaman fuerzas intermoleculares. Un ejemplo de esto son los puentes de hidrógeno. Estos ocurren cuando el hidrógeno se encuentra unido a un elemento con una alta electronegatividad, como el oxígeno, nitrógeno o flúor, creando dipolos eléctricos que se atraen entre sí. Ok, joya, y si la diferencia de electronegatividades es igual a cero, o sea, tengo una unión entre dos átomos del mismo elemento, ¿qué los une? Si no hay diferencia de cargas, ni polos, ni nada. Bueno, los electrones se mueven dentro del átomo y se puede dar la chance de que justo se junten todos del mismo lado, creando un dipolo momentáneo, que a su vez altera a otras partículas y crea otro dipolo momentáneo. Obviamente que todo esto ocurre por muy poco tiempo, porque los electrones se siguen moviendo y los dipolos desaparecen. Estas fuerzas se llaman fuerzas de Van der Waals. La polaridad del agua es muy útil porque puede disolver otras moléculas polares y sales, ya que su lado negativo y positivo se adhiere al lado positivo y negativo de las otras moléculas. El agua solamente no puede disolver compuestos apolares, o sea que no tienen polos, como el aceite. Ustedes nomás recuerden similia similibus solvuntur. O en un lenguaje que no está completamente muerto, las cosas similares disuelven cosas similares. Por si les interesa saber, las moléculas de jabón pueden disolver tanto cosas polares como apolares porque tienen un cuerpo apolar y una cabeza polar. Ahora, enumeremos los tipos de enlaces según su fuerza. Bueno, obviamente que el más fuerte es el enlace iónico, porque hay una diferencia de cargas. El segundo es el enlace covalente. El tercero es el enlace metálico. El cuarto es puentes de hidrógeno. Y el quinto es fuerzas de Van der Waals. Hay tres estados de la materia. Bueno, en realidad cuatro. Sólido, líquido, gas y plasma. En los sólidos, los átomos están sólidos. Bueno, che, hay que meter un poco de comedia. En los líquidos se mueven libremente, pero tampoco se pueden comprimir porque las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente fuertes como para mantener todo junto. Y en los gases todo se va a la mierda, y nomás intentan llenar el máximo espacio posible. El plasma es gas ionizado y puede existir a muy altas temperaturas, como en las estrellas, o cuando se le pasa un alto voltaje a un gas. Con todo esto podemos concluir dos cosas importantes. La temperatura es solamente la velocidad promedio de las partículas, o sea, su energía cinética. La entropía es el nivel de desorden, o sea, en sólidos hay poca entropía porque está todo re duro y está todo muy ordenadito. Y en los gases hay una banda porque es todo un quilombo. Ahora que sabemos esto, hablemos de enlaces de nuevo. ¿Se acuerdan que dije que los enlaces iónicos son los más fuertes? Bueno, esto significa que va a costar más derretir las cosas que estén hechas por estos enlaces que las cosas que estén hechas, por ejemplo, de puentes de hidrógeno. Por eso la mayoría de sales son sólidas a temperatura ambiente y el agua no. Dios, editar esta mierda me llevó como 30 años. Bueno, eso fue la parte 1.